Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Catalina Fuentes, soy nutrióloga y voy a realizar ahora con ustedes esta clase de soporte nutricional. Vamos a partir entonces con, por supuesto, la definición, ¿ya? ¿Y cómo se define soporte nutricional? Lo podríamos definir como la provisión de los nutrientes necesarios para cubrir las necesidades, ya sean necesidades basales o derivadas de alguna situación particular o patológica en el caso de un paciente, ya sea por la vía oral, enteral o parenteral. Y esto con el objetivo de mejorar o mantener el estado nutricional. ¿Ya? ¿Y para qué queremos darle soporte nutricional a un paciente? Bueno, aquí los objetivos los podemos dividir en dos grandes grupos. Uno va a ser el objetivo de soporte propiamente tal, en el cual este va a estar destinado de cierta manera a prevenir la desnutrición dentro de lo posible, y con ello también prevenir las complicaciones o los resultados negativos asociados con la desnutrición. Ya sabemos que la desnutrición en general se asocia con alteraciones de la cicatrización, aumento del riesgo de infecciones, aumento de la estadía hospitalaria, aumento del riesgo de reingresos al hospital y, por supuesto, con eso también aumento del costo para el sistema de salud. Y por otro lado, eh, otro objetivo del soporte nutricional va a ser un objetivo viéndolo como una terapia, ¿ya? Y de esta manera tener como fin de alguna manera modular la respuesta inmune y el metabolismo. Bueno, y cuando nos enfrentamos a un paciente y queremos evaluar si este paciente tiene indicación de inicio o si le vamos a dar un soporte nutricional especializado o específico, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, por supuesto, es si es que tiene o si es que tiene indicación o si es que requiere un soporte nutricional, ¿ya? Y esto es a través de una detección de riesgo, ¿ya? ¿Qué nos interesa saber para evaluar ese riesgo? El estado nutricional actual o el estado nutricional previo a la hospitalización, la historia y el grado de estrés de la enfermedad actual, si existe alguna dificultad o contraindicación para alimentarse por la vía enteral en este paciente y, por supuesto, los días de ayuno. Ya recordar que el estado nutricional lo podemos evaluar o el riesgo nutricional con la evaluación global subjetiva, por ejemplo, y solo a modo de recordatorio, porque ya lo deben conocer, la evaluación global subjetiva considera el antecedente de pérdida de peso, modificaciones en la ingesta alimentaria, la presencia o no de síntomas digestivos, si hay alguna alteración o disminución de la capacidad funcional, si existe algún grado de estrés metabólico por la patología actual y una exploración física básica que en el fondo va dirigida a la detección principalmente de pérdida de masa muscular, disminución de tejido subcutáneo y presencia de edemas. Ya con eso se da una puntuación o se cataloga a los pacientes como A, B o C. A sería bien nutrido, B desnutrición moderado riesgo y en el caso de ser C sería desnutrición severa. Y también tenemos otra herramienta que es el GLIM, ¿ya? En la cual tendríamos que identificar en el paciente la presencia de criterios fenotípicos y etiológicos, al menos uno de cada uno, como para poder hacer el diagnóstico de desnutrición. Bueno, dentro de los otros ítems importantes para definir si un paciente se encuentra con un riesgo aumentado y por lo tanto sería candidato a recibir un soporte nutricional, está el ayuno y también las condiciones de estrés de la patología actual. Ya, es muy distinto exponerse a un ayuno prolongado en presencia que en ausencia de estrés, ¿ya? Y en presencia de un estrés metabólico, el ayuno se asocia con un mayor grado de lipólisis, de proteólisis y por lo tanto también de excreción o de pérdida de nitrógeno a través de la orina.
y por lo tanto mayor riesgo nutricional también. ¿Ya? Y recordar la presencia de inflamación, que en el fondo tiene que ver con lo mismo, con el grado de estrés, y que dentro de lo que consideramos como grado inflamatorio también se encuentran las patologías crónicas, porque las patologías crónicas, muchas de ellas van a cursar con un grado de inflamación crónica que también otorga cierto grado de riesgo aumentado eh, en términos de riesgo nutricional. Ya, bueno, y vamos a revisar algunos casos clínicos como para ir avanzando con el tema del soporte nutricional. El primer caso es un paciente de 65 años que tiene antecedente de un cáncer de colon de reciente diagnóstico, con estudio de diseminación negativo, en el cual se hospitaliza y se realiza una hemicolectomía y anastomosis. Esta fue una cirugía que fue programada y hoy día está en su segundo día postoperatorio y evoluciona con un hilo. Ya él pesa 87 kilos y su índice de masa corporal es de 29. El hilio es una condición que en realidad es bastante común después de algunas cirugías digestivas y que tiene que ver con cierta parálisis de la peristalsis del intestino y por lo tanto de cierta manera va a implicar una dificultad, no necesariamente una contraindicación, pero sí una dificultad que puede llegar a ser una contraindicación para la alimentación por vía enteral. ¿Ya? Entonces, en el caso de este paciente, nos vamos a poner en el primer escenario, en el cual al interrogatorio dirigido no tiene historia de baja de peso reciente, de hecho aumentó 2 kilos los últimos 6 meses, su apetito estaba conservado hasta el ingreso y la ingesta era adecuada. Tiene una capacidad funcional que está conservada, por lo tanto lo vamos a catalogar como, por evaluación global subjetiva, como bien nutrido o A. Entonces lo catalogamos como bien nutrido. Y en este escenario, entonces, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Se puede utilizar el tubo digestivo? Aparentemente no, pero recordemos que el hilio en el fondo no tenemos cómo predecir cómo va a evolucionar. En este minuto el paciente puede estar con cierta distensión y hoy día no podemos alimentarlo, pero tal vez mañana el paciente evolucione mejor y mañana sí puede iniciar una alimentación por vía oral. Estado nutricional previo, en este caso es un paciente que tiene un índice de masa corporal en rango de sobrepeso y que la evaluación global subjetiva es A. Tiene 2 días de ayuno desde la cirugía y severidad o hipercatabolismo le vamos a otorgar un grado bajo porque es una cirugía que es programada y que no tuvo ningún tipo de complicación. Eh, entonces, en este caso, en este minuto, este paciente no tendría indicación de soporte nutricional, pero sí, por supuesto, por ser una cirugía digestiva, por tener un hilio que podría no resolverse en el corto plazo, a pesar de estar en este minuto catalogado como bien nutrido, tenemos que mantener una vigilancia activa. Y este mismo paciente, pero en un segundo escenario, en el cual al interrogatorio dirigido nos refiere que tuvo una baja de peso de aproximadamente 15 kilos los últimos 2 meses, principalmente por anorexia. La última semana su ingesta ha sido casi nula y limitada a líquidos. Y además refiere sensación de debilidad y disnea de medianos esfuerzos. Entonces, en este contexto, con la baja de peso, la ingesta disminuida, alteración de la capacidad funcional, le vamos a otorgar una categorización por evaluación global subjetiva en C, es decir, desnutrición severa, y haciéndonos las mismas preguntas, en el fondo el tubo digestivo, claro, no lo podemos utilizar, estamos con 2 días de ayuno desde la cirugía, el mismo grado de severidad o hipercatabolismo, pero en este caso vamos a estar frente a un paciente con desnutrición severa, por lo tanto, sí tendría indicación de inicio de soporte nutricional.
Entonces, bueno, en general podríamos resumir de cierta manera con los siguientes parámetros. En general, en los pacientes bien nutridos, que están catalogados como A por evaluación global subjetiva, podríamos esperar hasta 7 días aprox para iniciar o para indicar algún tipo de soporte nutricional específico en caso de ayuno prolongado, estamos hablando, o o de aportes deficientes nutricionales. En pacientes que están en riesgo de desnutrición o que se catalogan como B, ¿ya? En general podríamos esperar alrededor de 5 días, mientras que en pacientes que están desnutridos severos o C, no debiéramos dejar en ningún caso pasar más de 3 días. Ya en el caso del paciente anterior, dijimos que venía estaba en su segundo día de ayuno desde la cirugía, pero venía con una ingesta comprometida muchos días antes de ingresar al hospital. Y por lo tanto, en el contexto del ilio, que probablemente podría haber evolucionado bien, pero probablemente el paciente no va a estar comiendo al día siguiente cubriendo sus requerimientos nutricionales, claro, en ese caso sí tendríamos indicación de iniciar un soporte nutricional. Ya todo esto, eh, en el fondo, en el contexto de un bajo catabolismo, porque cuando nos enfrentamos a un paciente crítico, un paciente que está con un grado elevado de catabolismo, pérdidas aumentadas, de todas maneras habría indicación o se podría beneficiar del inicio de un soporte nutricional de manera más precoz, ¿ya? Es decir, que todas las variables es importante considerarlas y no solamente el estado nutricional y los días de ayuno. Bueno, un segundo caso. Este es un hombre de 52 años con antecedentes de cirrosis hepática y abuso de alcohol que ingresa hace 3 días. Ya, él tiene el antecedente de haber subido 4,5 kilos en las últimas 2 semanas y como hallazgos al ingreso tiene una encefalopatía moderada, está somnoliento y su familiar refiere que la ingesta alimentaria ha estado severamente comprometida las últimas 2 semanas. Ya, él pesa 73 kilos, pero su peso habitual son 68 y tiene una talla, una estatura de 1,72 m. Al ingreso está afebril, tiene una proteína C reactiva en 27, prealbúmina y albúmina disminuidas, y al examen destaca presencia de edema importante, ascitis y también importante pérdida de masa muscular y tejido subcutáneo, ¿ya? Y el paciente en en estos 3 días hospitalizado, ha tenido una ingesta bioral mínima, sobre todo por el compromiso de conciencia que tiene. Entonces, en el caso de este paciente, requiere soporte y luego que definamos eso, hay otras preguntas que nos tendríamos que hacer, como calcular los requerimientos, elegir la vía y elegir la fórmula que vamos a utilizar. Ahora, en el caso de requiere soporte, nos hacemos las mismas preguntas. ¿Cuál es el estado nutricional previo de este paciente? Bueno, se reporta un aumento de peso, pero ojo aquí que este aumento de peso, en el contexto de la patología basal de este paciente, que es un daño hepático crónico, y además con el antecedente de una ingesta pobre las últimas 2 semanas, lo más probable es que se trate de, en el fondo, la presencia de los edemas y de edema y ascitis, lo que hace que haya aumentado de peso y no un aumento real de su masa corporal. Además hay pérdida de tejido subcutáneo, masa muscular, por lo tanto lo vamos a catalogar como C o desnutrido severo. Ya desde el ingreso tiene 3 días de ayuno y severidad o hipercatabolismo, sí, tiene un estado inflamatorio crónico por su patología de base y que además está reagudizada. Entonces también eso le va a dar algún grado de hipercatabolismo. Eh, ¿Y se puede utilizar la vía enteral? Aparentemente sí, o al menos no existe ningún dato en la historia que nos hable de que hay alguna contraindicación para usar la vía enteral. ¿Ya? Por lo tanto, en este paciente sí vamos a iniciar un soporte nutricional. Bueno, y entonces, seguido de definir que sí vamos a darle soporte nutricional, tendríamos que calcular sus requerimientos nutricionales. Recordar el concepto de balance energético que está dado por la ingesta y el gasto, ¿ya? O sea, o el gasto menos la ingesta.
Y el gasto está dado por el gasto energético total que tenemos los individuos en un día. Está dado por un montón de factores, pero que se pueden dividir en tres grandes ítems, ¿ya? Que sería el gasto energético basal, la termogénesis indirecta y el gasto asociado a actividad física, ¿ya? Y sabemos que el gasto energético de reposo va a estar dado por la sumatoria de estos dos. El gasto energético de reposo puede ser medido a través de calorimetría indirecta, que es el gold standard para conocer el gasto energético de reposo, pero sin embargo es el método más eh, difícil, menos disponible en la mayoría de los casos, por lo cual en general vamos a utilizar las ecuaciones predictivas, que son el método que está más disponible, más fácil de utilizar y que su uso está mucho más generalizado. Ahora, ¿qué pasa con las ecuaciones predictivas? Las ecuaciones predictivas sabemos que son imprecisas, ¿ya? Estas se basan en datos antropométricos, edad, género, condiciones asociadas a la enfermedad o combinaciones de todos estos factores. Actualmente existen más de 200 fórmulas para estimar el gasto energético de reposo, pero la gran mayoría de estas fórmulas han sido validadas en condiciones de salud y no en condiciones de enfermedad. Ya por otro lado, en el caso de los enfermos, en el fondo existen un montón de condiciones heterogéneas que hacen muy difícil poder asumir o catalogar a una fórmula como la correcta. Y por todo esto es que en general en los hospitalizados se utiliza y se ha optado por utilizar más un método que se llama método factorial, que es un método más sencillo y que ha demostrado tener buena correlación cuando se han hecho estudios comparándolo con calorimetría indirecta. El método factorial, en el fondo, es tan sencillo como calcular entre 20 hasta 30 y hasta 35 calorías por kilo de peso al día a los pacientes como requerimiento de energía, y en el caso de las proteínas entre 1 hasta 1,5 y en algunos casos hasta 2 gramos de proteína por kilo de peso. Esto va a depender la cantidad de gramos de proteína, principalmente el grado de catabolismo que estimemos que tiene el paciente con su patología actual. ¿Ya? ¿Qué peso vamos a utilizar? En general, en los pacientes que son eutróficos o están en bajo peso, vamos a usar el peso habitual o el peso actual. ¿Ya? Y en el caso de los pacientes con obesidad, vamos a usar peso ajustado. ¿Ya? El peso ajustado se calcula como el peso ideal más un cuarto del actual menos el ideal. Y el ideal en general se calcula para un índice de masa corporal de 25. En el caso de las proteínas, siempre eh, vamos a usar el peso ideal en el caso de los pacientes con obesidad y en el resto, en general, vamos a usar también el peso actual. ¿Ya? Entonces, en el caso de este mismo paciente, que era este hombre de 52 años con antecedentes de cirrosis y abuso de alcohol, que aquí están sus datos antropométricos, en el fondo es un paciente que su peso habitual, que es el que vamos a usar, es de 68 kilos y la talla de 1,72 m y que tiene antecedentes de haber tenido una ingesta bioral mínima y está un paciente que está con diagnóstico de desnutrición. El cálculo de los requerimientos con el peso habitual, como dijimos, va a ser 68 por 30, en este caso, calorías por kilo, lo cual nos da 2.400 calorías al día, y entre 1,2 y 1,3 gramos de proteínas por kilo de peso al día, lo que nos da entre 85 y 88 gramos de proteínas por día. Entonces, habiendo definido que sí requiere soporte y habiendo definido sus requerimientos nutricionales, tenemos que elegir la vía de administración de estos aportes nutricionales. ¿Ya? ¿Y cuáles son las vías posibles de alimentación? Básicamente la vía enteral, que es la más fisiológica, o la vía parenteral, que es la vía intravenosa, y que en el fondo la vamos a utilizar en caso de no poder de cierta manera usar el tubo digestivo.
Entonces, la primera pregunta para definir la vía es si es que puede usarse o no el tracto gastrointestinal. En el caso de que no pueda usarse, dijimos que existe la opción de la nutrición intravenosa o parenteral, y en el caso de, sí poder usarse, de que sí pueda usarse el tubo digestivo, eh, vamos a obviamente utilizarlo, ¿ya? Y aquí tenemos varias alternativas. Existen las sondas y existen las ostomías, ¿ya? Las ostomías son una vía de acceso al tubo digestivo más directa que una sonda y que en el fondo están indicadas en el caso de pacientes que nosotros de alguna manera podamos predecir que va a requerir nutrición enteral por un periodo prolongado que en general se define como por más de 6 semanas, ¿ya? En el caso de que nosotros no pensemos que el paciente va a requerir una alimentación enteral prolongada, es decir, que no tiene indicación de instalación de una ostomía, vamos a utilizar sondas, ¿ya? Y en el caso de las sondas, en realidad tenemos básicamente dos ubicaciones más frecuentes, que son la nasogástrica, que es instalar una sonda a través de la nariz, que llega hasta el estómago, y naso, nasoyeyunal, o nasoduodenal, o pospilórica en realidad, y ahí abarcamos tanto la nasoduodenal como la nasoyeyunal. ¿Ya? En general, se habla que en pacientes que tienen un riesgo muy aumentado de aspiración y bajo ciertas condiciones que las vamos a revisar más adelante, podría plantearse el uso de una eh, alimentación enteral directamente al intestino, es decir, más distal, idealmente pospilórico y en el caso que se pueda, idealmente a yeyuno. ¿Ya? Y aquí algunas fotos en el fondo donde tenemos la vía enteral, ya que generalmente el ingreso de la sonda va a ser por la nariz, a menos que no se pueda por alguna razón particular. En ese caso podría ser a través de la boca, es decir, orogástrica o oroyeyunal. Eh, y bueno, y dependiendo de dónde llegue la sonda, si llega a estómago o llega a yeyuno, vamos a hablar de sonda nasogástrica o nasoyeyunal. ¿Ya? Y en el caso de la nutrición parenteral, en general la nutrición parenteral va a ir a la vía venosa, ya sea central o en el caso de que sea periférica, a una vía venosa periférica. Así se ve una sonda nasoenteral, llegue a donde llegue de manera distal, en un paciente en su, instalada en su nariz. Y aquí tenemos cómo se ve una sonda de gastrostomía, ya que como se fijan sale desde el abdomen y esta sonda que aparece acá está conectada hasta el estómago, como se ve en la foto de arriba. Y así de esta manera, de manera directa, es que se puede administrar la alimentación a través de esta sonda al estómago sin pasar por el trayecto de la sonda, que en general es más molesto para el paciente. ¿Ya? Bueno, y entonces, cuando hablamos de nutrición enteral, ya hablamos en general de la administración de una solución de nutrientes, ojo, que puede ser por vía oral, porque la vía oral también es parte del tubo digestivo, o mediante una sonda u ostomías con la intención de cubrir los requerimientos, ya sea de manera total o parcial. Ya existe en general en algunas patologías como cierta rivalidad entre el uso de la nutrición enteral y la parenteral, pero el concepto es que si es que el intestino está funcionando, hay que usarlo, ya sea parcialmente o totalmente. ¿Por qué? Porque la nutrición enteral, más allá de sus beneficios alimentarios, es decir, en la entrega de nutrientes, tiene otros beneficios que van más allá de eso y que algunos de estos beneficios incluyen, por ejemplo, que mantiene la estructura y la función gastrointestinal, disminuye el riesgo de traslocación de toxinas y posiblemente también traslocación bacteriana, va a estimular la síntesis de enzimas digestivas, mantiene el estar entregando nutrición enteral, nos ayuda a mantener la función absortiva, de barrera e inmunológica intestinal. Por supuesto que es menos costosa que una nutrición parenteral, es menos
compleja. En el caso de que se presentaran complicaciones, estas son en general menos graves y también se ha descrito que de alguna manera la entrega de nutrientes por la vía enteral puede atenuar la respuesta hipermetabólica y también mejorar el control metabólico de los pacientes. Bueno, ¿a quién entonces podríamos decidir iniciar nutrición enteral? ¿Ya? A todos aquellos pacientes que no puedan, no deban o eventualmente no quieran alimentarse por boca y que mantienen un intestino funcionante. ¿Ya? Esto es muy importante, el intestino tiene que estar funcionando. ¿Ya? Algunos casos o algunos ejemplos de indicaciones podrían ser anorexia, un paciente con un accidente cerebrovascular, esto dado principalmente por dificultades o alteraciones de la deglución o compromiso de conciencia, ¿ya? Bueno, aquí está incapacidad de deglutir, coma, sepsis, trauma, cirugía. En estos casos, en general, estamos hablando de pacientes que están graves y que van a estar intubados y por lo tanto no se pueden alimentar por boca. O bien cuando estamos haciendo una transición de la nutrición parenteral. ¿Ya? ¿Y en qué casos va a estar contraindicada la nutrición enteral? La verdad es que son muy pocos casos, existen algunas contraindicaciones absolutas, ya dentro de las que está, por ejemplo, la obstrucción intestinal completa, el sangrado masivo del tubo digestivo o el ilio severo. Severo. ¿Qué quiere decir severo? Que el paciente es incapaz de recibir alimentos por la vía enteral. Porque existen algunos casos de ilios en el que se puede administrar alimentación enteral a volúmenes muy, muy bajos. Y relativas, pancreatitis aguda severa con intolerancia a la nutrición enteral, diarrea severa o vómitos incoercibles, en el caso de que existan fístulas de alto flujo, y esto es muy relativo en realidad, y que este flujo esté definido como más de 500 cc. En el caso de ser fístulas de yeyuno o ilion. Pero esto en realidad es una contraindicación bastante relativa, ¿ya? Y falla intestinal, en el caso de que haya incapacidad de absorber o una diarrea muy severa, más de 1500 cc, pero también esto es bien relativo en el fondo. Claro, estamos asumiendo que no hay una absorción adecuada, pero igual se pueden mantener los beneficios atribuidos a la nutrición entera. ¿Cuándo iniciar una nutrición enteral? Bueno, precoz, las primeras 24 o 48 horas. Existen estudios de beneficios en paciente crítico y posterior a alguna cirugía. Sobre todo cirugías, obviamente, que implican un mayor grado de hipermetabolismo o hipercatabolismo. Entonces, en el caso de pacientes posquirúrgicos, si tienen un diagnóstico de desnutrición severa, debiéramos intentar, lo mismo que hablábamos antes, iniciar la nutrición enteral, si es que no pueden alimentarse por vía oral, el primero o el segundo día, sobre todo si estamos hablando de pacientes con un índice de masa corporal muy bajo o una gran pérdida de peso, historia de pérdida de peso previa. En desnutrición moderada, 3 a 5 días, y en caso de personas o pacientes que estén bien nutridos, podría ser el quinto o séptimo día de no poder usar la vía oral. Y en el caso de pacientes que tienen diagnóstico de desnutrición, eh, se recomienda nuevamente el inicio precoz, ¿ya? Y importante, que ningún paciente hospitalizado debiera recibir, aunque esto no siempre ocurre, pero como concepto, es que no debería recibir menos del 50% de sus requerimientos por más de 10 días, ¿ya? Tenga el estado nutricional que tenga. Pero, como les digo, eso es algo que no siempre es posible de evitar, pero que en la medida que nosotros podamos estar monitorizando y haciendo vigilancia nutricional a los pacientes, debiéramos
hacer un soporte nutricional más agresivo o más intenso en los pacientes que no estén cubriendo sus requerimientos por un periodo de tiempo prolongado. Bueno, ¿y dónde vamos a instalar la sonda en este caso? En general, se dice que cuando la alimentación por vía yeyunal se puede llevar a cabo fácilmente, uno debiera usarla porque eventualmente es más segura en términos del riesgo de aspiración. Y en el resto de los pacientes debe usarse solo cuando se ha observado intolerancia gástrica, ya con la cabecera siempre a 30-45 grados, que es una de las medidas más importantes para disminuir el riesgo de aspiración. ¿Ya qué quiere decir esto? Que en general, en la mayoría de los pacientes, en primera instancia, vamos a optar por la instalación de una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque generalmente es algo mucho más fácil y mucho más rápido, y en la gran mayoría de los casos, cuando se intenta instalar una sonda nasoyeyunal, esto implica un retraso importante en el inicio de la nutrición enteral por la dificultad que implica la instalación de una sonda más distal. Entonces, claro, si en el caso de que se pueda, sea muy fácil y muy rápido, de todas maneras, pero como en la gran mayoría de los casos eso no es así, generalmente vamos a partir con la instalación de una sonda nasogástrica. Ya cuando vamos a definir usar en primera instancia una sonda nasoyeyunal, por ejemplo, cuando hay una gastroparesia que no responde a proquinéticos, cuando existe el antecedente de broncoaspiración recurrente, por ejemplo, por antecedente de reflujo gastroesofágico, cuando hay fístulas altas, claro, y esto es como una indicación muy relativa cuando existe pancreatitis grave. Hoy día, la verdad es que la mayoría de las guías y las recomendaciones, esta última indicación no está considerada como una indicación estricta de instalación de sonda nasoyeyunal. Pero sí es muy probable que un paciente con una pancreatitis grave pueda tener más gastroparesia y por lo tanto sí requiera una instalación de sonda nasoyeyunal. Bueno, ¿y cómo? Tenemos que definir el tipo de fórmula que vamos a usar. Ya cuando hablamos de nutrición enteral, bueno, lo que dijimos, también estamos hablando del soporte oral. Ya, y aquí voy a partir de abajo hacia arriba. Con respecto al soporte oral, tenemos los suplementos nutricionales, que en general son fórmulas completas, pero que vienen en un volumen pequeño y que se utilizan para suplementar o complementar una alimentación oral, un régimen oral específico. ¿Por qué? Porque el régimen por sí solo no es capaz de cubrir los requerimientos nutricionales de ese paciente. ¿Qué ventaja o qué característica tienen los suplementos? Que tienen un aporte generalmente mayor en un volumen más pequeño y que son aportes estandarizados. Es decir, nosotros sabemos que en ese volumen le vamos a estar entregando al paciente X cantidad de calorías con X cantidad de proteína. ¿Ya? También existen los módulos que son em, utilizados para aportar nutrientes específicos, ¿ya? Entonces existen, por ejemplo, los módulos calóricos, que generalmente son en base a maltodextrina, y con lo cual estamos entregando a los pacientes solamente un aporte de carbohidratos. Existen los módulos proteicos, que generalmente están hechos en base a caseinato, y que con el cual le vamos a estar entregando al paciente un aporte solo de proteínas, ¿ya? Y también, por ejemplo, el aceite se puede considerar un módulo lipídico en el cual le vamos a estar entregando al paciente solamente un aporte de lípidos, eh, y que ahí el objetivo obviamente es aumentar el aporte calórico en el formato de aceite, ¿ya? Y bueno, tanto los módulos como los suplementos pueden presentarse en formato polvo o líquidos listos para utilizar, ¿ya? Y por otro lado tenemos las fórmulas, eh, que son aquellas que se llaman fórmulas nutricionalmente completas, que son aquellas que están diseñadas para proporcionar la alimentación completa al paciente, ¿ya?
Es decir, en el caso de pacientes que no reciben otra alimentación, además de la nutrición enteral administrada por sonda u ostomía. Y en este caso tenemos distintos tipos de fórmula, ¿ya? Podríamos hablar de 4 grandes grupos. Están las fórmulas estándar, ya están las fórmulas hipercalóricas, las fórmulas oligoméricas y fórmulas específicas por patología, ¿ya? Entonces, y todas estas fórmulas en general pueden presentarse también en formato polvo, que se disuelve en agua. Generalmente se hace una dilución al 22%, o fórmulas líquidas, que es lo que hoy día en realidad se ocupa prácticamente de manera transversal en los pacientes hospitalizados y que vienen en un tipo de envase que es listo para colgar o ready to hang, ¿ya? Y bueno, estas fórmulas, en el caso, por ejemplo, de las fórmulas específicas, existen fórmulas específicas para pacientes con diabetes, enfermedad renal, enfermedad hepática, y que dependiendo de las características de la patología para la cual están diseñadas, van a tener algunas, eh, algunas características específicas de la fórmula también. Por ejemplo, en el caso de las fórmulas para diabéticos, son fórmulas que son más bajas en carbohidratos, que en general no tienen sacarosa, que tienen un aporte un poco más alto de eh, ácidos grasos monoinsaturados o que tienen bajo índice glicémico, etcétera. Las fórmulas, por ejemplo, para pacientes con enfermedad renal son fórmulas más concentradas con el objetivo de aportar más calorías pero en menor volumen. Y ahí, bueno, depende si son pacientes prediálisis o que están en diálisis. Las características de la fórmula en particular, ¿ya? Las fórmulas hipercalóricas, bueno, generalmente son hipercalóricas e hiperproteicas, y son fórmulas que en general entregan más de 1 caloría por ml, ¿ya? O fórmulas concentradas también se puede hablar de fórmulas concentradas. Y generalmente este tipo de fórmulas vamos a encontrar diferentes aportes. Existen fórmulas concentradas que tienen 1,2, 1,3, 1,5, hasta 2, incluso hasta 2,5 kilocalorías por ml, ¿ya? Y en el caso de las fórmulas estándar, que las vamos a revisar en la siguiente diapositiva, pero es importante que la fórmula estándar, como eh, por definición, tiene en general 1 caloría por ml, ya que si uno lo analiza para la mayoría de los pacientes es bastante poco, y con esos aportes es bastante difícil en la gran mayoría de los pacientes llegar a cubrir los requerimientos nutricionales. Ya algunos ejemplos de fórmulas les puse acá. Bueno, existen muchos laboratorios, y todos los laboratorios que tienen fórmulas enterales tienen eh, fórmulas estándar, fórmulas concentradas, fórmulas específicas para patología, y algunas en el fondo como fórmulas que tiene cada laboratorio que son más particulares. Ya, por ejemplo, acá hay una fórmula que se llama Osmolite, que es muy similar a una que no puse acá, que se llama Fresubin original, ya que es la del otro laboratorio más conocido, y que ambas son fórmulas estándar que tienen 1 caloría por ml, aproximadamente 40 gramos de proteína por litro, y que son fórmulas poliméricas, ya que es decir, que tienen las proteínas no hidrolizadas, no cortadas en aminoácidos. Ya lo vamos a revisar en la siguiente diapositiva. ¿Ya qué aspectos de la fórmula es importante considerar cuando se la vamos a indicar a un paciente? Con lo que estábamos hablando. ¿Cuántas calorías y cuántas proteínas aporta la fórmula por ml para evaluar si es que se ajusta a los requerimientos que le queremos entregar o a los aportes que le queremos entregar? La osmolaridad de la fórmula, porque a mayor osmolaridad es más probable que el paciente pudiera presentar algún grado de intolerancia gastrointestinal a la fórmula. Las fórmulas con mayor osmolaridad pueden, por ejemplo, asociarse con diarrea. Tipo de carbohidrato,
que tiene, sobre todo en el caso de pacientes, por ejemplo, con antecedentes de diabetes, tipo de proteína, existen proteínas que son de mejor calidad que otras, y eso también podría ser un aspecto que queramos considerar al momento de indicar la fórmula, y tipo de lípidos, porque también, por ejemplo, las fórmulas que son eh, definidas como oligoméricas, no, o hidrolizadas en realidad, o predigeridas, o de digestión facilitada, eso es lo más correcto. En general tienen un aporte de lípidos que son triglicéridos de cadena media, que tienen también una digestión que está facilitada. Y por supuesto, con cualquier tipo de fórmula que le indiquemos al paciente, es importante evaluar la tolerancia, porque uno a priori puede asumir que ciertas condiciones de la fórmula van a ser mejor toleradas que otras, pero la verdad es que hay condiciones que son muy individuales de cada paciente y un paciente puede tolerar mejor una fórmula que otra, y eso solamente lo vamos a ver eh, en la práctica. ¿Ya? Bueno, aquí lo que les comentaba, la fórmula estándar en general se caracteriza por tener entre un 15 a un 20% de la energía como proteína no hidrolizada, es decir, proteína entera. Eh, Alrededor de un 30% de la energía va a estar en forma de lípidos, y estos lípidos van a ser principalmente triglicéridos de cadena larga. ¿Ya? En general, la mayoría de las fórmulas tiene alrededor de la mitad del aporte de energía como carbohidrato. Como les decía, tienen una caloría por ml, un 85% de la fórmula corresponde a agua, y las fórmulas estándar pueden o pueden no contener fibra. ¿Ya? Mientras que las fórmulas oligoméricas son fórmulas que se definen o se caracterizan por tener cierta absorción facilitada, ya que están predigeridas. ¿Ya? Y por ejemplo, el nitrógeno lo van a tener en forma de péptidos, ¿ya? No proteínas, y como les comentaba antes, los lípidos van a estar en forma de triglicéridos de cadena media. Aquí aparecen en este cuadro algunas indicaciones para utilizar estas fórmulas oligoméricas, pero la verdad de las cosas es que estas podrían ser algunas condiciones para considerarlas y siempre evaluar la tolerancia, porque en general las fórmulas oligoméricas tienden a tener mayor osmolaridad, y eso también puede determinar que algunos pacientes no las toleren bien. ¿Ya? Por lo tanto, en general, como concepto, la fórmula polimérica estándar, que esta fórmula estándar, siempre puede ser la primera opción para cualquier tipo de paciente. Y eventualmente, de acuerdo a sus características particulares o a su tolerancia, uno pudiera evaluar o considerar utilizar una fórmula distinta, como por ejemplo una fórmula oligomérica. ¿Ya? Y bueno, ¿y cómo vamos a administrar la nutrición? Puede ser esto a través de una bomba de infusión, que generalmente lo vamos a preferir en pacientes hospitalizados, y cuando el paciente se alimenta directamente a yeyún, es preferible de todas maneras utilizar una bomba de infusión. ¿Por qué? Porque en el fondo las fórmulas tienen una osmolaridad que puede ser muy elevada para que la reciba el yeyuno directamente, sobre todo em, a velocidades aumentadas, ¿ya? Cuando utilizamos la bomba de infusión, en general la administración de la alimentación enteral va a ser entregada de manera más lenta, porque se utilizan las bombas puede ser durante 24 horas o durante 12 horas, pero de manera continua. Por lo tanto, el goteo va a ser más lento que si se entrega en bolo. Cuando la entregamos en bolo, generalmente es a través de jeringas, y en esos casos vamos a entregar un volumen, por ejemplo, de 200 a 300 ml en un plazo de tiempo muchísimo más corto. ¿Ya? Por lo tanto, esta puede ser una buena opción en alimentación enteral domiciliaria, porque implica que el paciente no va a estar todo el día o por mucho tiempo conectado a una bomba de infusión,
y en el caso de tener sondas nasogástricas o gastrostomía. En el caso de que usemos bomba de infusión, o en el caso de que estemos en un paciente hospitalizado, que es el caso que estamos revisando ahora, generalmente vamos a partir con bomba de infusión con inicio lento, independiente del requerimiento que le hayamos calculado al paciente. Ya entre 10 a 20, generalmente 20 ml hora, y vamos a aumentar los aportes o la velocidad de infusión solamente si el paciente lo tolera bien. ¿Cómo vamos a evaluar esto? La presencia de distensión, disconfort, dolor, diarrea importante o vómitos eventualmente. ¿Ya? Generalmente vamos a usar una fórmula polimérica estándar y con la intención de intentar lograr la meta, en el fondo aportar los requerimientos que eh, planificamos para este paciente en un plazo de 96 horas, más o menos, y considerar o evaluar el inicio de nutrición parenteral si esto fracasara. ¿Ya? Seguimos con el mismo caso entonces. Recordemos que era un paciente desnutrido, que venía con una alimentación oral muy mínima, que decidimos que sí le íbamos a indicar soporte nutricional, que le calculamos estos requerimientos que aparecen acá, y por lo tanto, como no tenía aparentemente ninguna contraindicación para el uso del tubo digestivo, se decía una instalación de sonda nasogástrica para alimentación y iniciamos una fórmula polimérica, en este caso concentrada, que aporta 1,5 calorías por ml y 75 gramos de proteína por litro, y partimos a 20 ml hora a través de una bomba de infusión continua, y con la intención de progresar según la tolerancia. Entonces, esto ya lo mencionamos, en el fondo siempre que podamos usar la vía enteral vamos a optar por utilizarla, por todos los beneficios que tiene la nutrición enteral, que van más allá de lo alimentario, y que además en comparación con la nutrición parenteral, en general históricamente se dice que la nutrición enteral tiene menos mortalidad y menos complicaciones, y sin duda es más barata y más sencilla. Ahora, estas dos primeras aseveraciones las pongo aquí con signo de interrogación, porque en estudios más antiguos, en el fondo de los inicios del uso de la nutrición parenteral, se solía asociar la nutrición parenteral con mayor mortalidad y mayores complicaciones, pero las técnicas de alimentación parenteral que se utilizaban solían hiper o sobrealimentar a los pacientes, y, y en general los pacientes se les aportaban hasta, qué sé yo, 50 calorías por kilo, y con mucho riesgo y muchos episodios de hiperglicemia, por lo cual estaban expuestos evidentemente a mayores riesgos, tanto de complicaciones como de mortalidad en ese contexto, pero con las prácticas que se utilizan actualmente, y que es lo que vamos a revisar ahora, se han publicado varios estudios que comparan en grupos de pacientes muy similares el uso de nutrición enteral y parenteral, y la verdad es que la nutrición parenteral no parece, con las prácticas actuales, tener mayor riesgo de mortalidad ni de complicaciones, pero sin duda que no es más barata ni más sencilla que la nutrición enteral, y tampoco es lo más fisiológico, y tampoco tiene todos los beneficios que tiene la nutrición enteral. Pero, ¿qué ocurre con la nutrición enteral? Que frecuentemente, sobre todo en los hospitalizados y sobre todo en los pacientes que están más graves, la nutrición enteral falla, o le es difícil llegar a aportar los macronutrientes indicados, ya sea por lenta progresión, por detenciones necesarias o innecesarias, pero frecuentes, por vaciamiento gástrico retardado, por intolerancia, o en el caso que haya indicación por retraso en la instalación de sonda pospilórica. Entonces, cuando nos encontramos con que la vía enteral no es posible o no es suficiente, porque no se pudo progresar por todas estas razones que les acabo de mencionar, lo cual es frecuente, sobre todo en los pacientes que están más graves,
es cuando tenemos que pensar en el inicio de la nutrición parenteral. ¿Ya? Entonces, ¿a quiénes y cuándo partir? A quienes estimemos que no van a recibir alimentación completa por vía enteral en X cantidad de días. Eh, claro, cuando la alimentación enteral no es posible. En realidad, más que no sea posible, es que no es posible entregar sus requerimientos completos por vía enteral. Hoy no existe un consenso absoluto de cuántos días tienen que pasar eh, para que consideremos el inicio de la nutrición parenteral. Ya hay dos sociedades como más importantes de nutrición, de nutrición clínica a nivel mundial, que son la Sociedad Europea, que es la ESPEN, y la Americana, que es la ASPER. Y por ejemplo, estas dos sociedades tienen como puntos de vista diferentes en relación al momento de inicio más apropiado para la nutrición parenteral en el caso de los pacientes hospitalizados. Ya los europeos hablan de un inicio más precoz, al tercer día o a las primeras 48 horas, esto sobre todo en los pacientes críticos, y en el caso de los americanos hablan de un inicio más tardío, hasta el séptimo día. Pero acordarse de considerar el estado nutricional y que en pacientes que tienen un diagnóstico de desnutrición severa, el inicio debiera considerarse en forma precoz. En el resto de los pacientes, la verdad es que, dependiendo obviamente de todas las otras condiciones que revisamos también anteriormente, como para definir si el paciente requiere soporte nutricional o no, podríamos esperar eventualmente hasta el séptimo o hasta el 10.º día para agregar nutrición parenteral a un paciente que no alcanza a cubrir sus requerimientos por la vía enteral o que no puede recibir nutrición enteral. Pero hay que considerar todas estas variables que ya conversamos. Bueno, ¿qué es la nutrición parenteral? Es el aporte de alimentos o nutrientes por vía venosa. Ya aproximadamente un 10% de los pacientes eh, que requieren soporte nutricional van a requerir nutrición parenteral y eso da cuenta de aproximadamente 1 a 2% de los egresos hospitalarios. ¿Ya? En el caso de los pacientes críticos, este es un estudio observacional multicéntrico en el que participó Chile, y aquí se observó que había de los pacientes críticos un 9,4% de los pacientes críticos que estaban con soporte nutricional recibía nutrición parenteral y mixta era un 10,7%. Mixta quiere decir enteral más parenteral. Ya, bueno, lo que les había comentado antes, la nutrición parenteral no estaría asociada a mayor morbimortalidad con las prácticas que utilizamos actualmente, pero sin embargo la enteral sigue siendo siempre la primera elección. Y es importante que esta como especie de rivalidad que existe entre la nutrición enteral y parenteral, es importante que tenga como un cambio de paradigma y que tratemos de verlo más bien como un continuo, ¿ya? El soporte nutricional en sí como un continuo y que obviamente va a ir escalando en términos de complejidad en la medida que el paciente lo requiera. Y es así como, obviamente, en el caso de que el paciente pueda alimentarse por vía oral, vamos a elegir la vía oral, pero si no es suficiente o si no es posible, la vía enteral va a ser el siguiente punto a considerar y a su vez, si es que la vía enteral u oral no son suficientes o no son posibles, la nutrición parenteral va a ser la manera de nutrir a un paciente, pero no es que sea una o la otra, sino que todas pueden ser complementarias para lograr cubrir los requerimientos del paciente o darle el mejor soporte nutricional en cada caso particular. Bueno, y seguimos entonces revisando a este mismo paciente, ¿ya? Que habíamos decidido iniciar una nutrición enteral a través de bomba de infusión continua a 20 ml hora y progresar según tolerancia, pero el paciente evoluciona con distensión abdominal importante, que no cede y por lo tanto no se logra aumentar la velocidad de la nutrición enteral. Y en este contexto, en el contexto de un paciente desnutrido, que venía con ingesta deficiente, se decide
iniciar nutrición parenteral, que en este caso va a ser suplementaria. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a suspender la nutrición enteral, pero como no podemos aumentar los aportes enterales y con eso claramente no estamos cubriendo sus requerimientos, vamos a dar un aporte adicional de nutrientes por vía parenteral. Bueno, entonces, con la nutrición enteral, primero tenemos que definir las indicaciones, ¿ya? Primero es la incapacidad, ya sea parcial o total, de utilizar el tubo digestivo. Y aquí hay algunos ejemplos, como por ejemplo podría ser una falla intestinal, algunas fístulas, perforación intestinal u obstrucción. Pero también vimos que puede ser en el caso de que por alguna razón, ilio, eh, gastroparesia, no sea posible utilizar el tubo, o sea, sea posible utilizar el tubo digestivo, pero no sea suficiente como para poder aportar los requerimientos nutricionales del paciente en forma completa. ¿Ya? La nutrición parenteral en su composición debería ser una fórmula equilibrada en macronutrientes que generalmente implica que haya entre un 50 a un 60% del aporte de calorías total en forma de carbohidrato, ¿ya? Acordarse que como mínimo debiéramos aportar alrededor de 100, 120 gramos de glucosa al día, que es lo que necesita el cerebro, y la capacidad máxima de metabolizar la glucosa está entre 4 a 5 miligramos por kilo minuto. Entre un 25 a un 35% de los aportes calóricos totales los vamos a dar en forma de lípidos en la nutrición parenteral, pero ojo que en términos de los gramos por kilo de peso, esto no debiera sobrepasar el gramo de lípidos por kilo de peso, hasta, como límite muy superior, 1,5 gramos por kilo de peso. En el caso de las proteínas, entre un 15 y un 20%, y como hablamos antes en relación a los requerimientos, entre 0,8 hasta 1,5, incluso hasta 2 gramos por kilo de peso. Y recordar la administración y el aporte diario de vitaminas y oligoelementos. ¿Qué tipo o qué vía de preparación vamos a utilizar? Si decidimos iniciar nutrición parenteral, acordarse que esta puede ser a través de una vía central o periférica y podemos utilizar una fórmula magistral o premezcla. ¿Ya? ¿Qué implica la nutrición central? Que va a ser administrada a través de un catéter venoso central. ¿Ya? En el caso de que sea un catéter multilumen, se debe dejar uno exclusivo para la nutrición parenteral, que generalmente es el más distal. La vía central va a ser la gran mayoría de los casos, ¿ya? Como desventaja tiene el eventual riesgo de infección de catéter, pero como ventajas está que permite su administración por mayor tiempo, permite mayor osmolaridad, mayores aportes. Ya, en cambio, la nutrición parenteral periférica es aquella que se administra a través de una vía venosa periférica. ¿Ya? Es la menos frecuentemente utilizada y tiene indicaciones en realidad que son muy precisas porque está muy limitada. ¿Ya? La indicación más común, por ejemplo, es el hilio postoperatorio, que puede ser una situación muy transitoria. Como grandes desventajas tiene que permite una osmolaridad baja. ¿Por qué? Porque los accesos venosos periféricos son de pequeño calibre en el fondo y no, no toleran osmolaridades mayores a, en general, 750 miliosmol por litro. 900 es como mucho. Y por supuesto que el administrar una fórmula con una osmolaridad menor va a implicar que demos menos aporte, generalmente por menor tiempo, porque las vías venosas van a tener que ser cambiadas con frecuencia por el riesgo de flebitis. Y en general, para lograr esa baja osmolaridad, la fórmula tiene que ser muy diluida y por lo tanto los volúmenes son siempre altos. Generalmente no debiera utilizarse una nutrición parenteral periférica por más de 7 días. Ya aquí hay algunas contraindicaciones de la nutrición parenteral periférica, pero que tienen que ver básicamente con condiciones que implican una contraindicación para aportar grandes
volúmenes, ¿ya? O, claro, un compromiso nutricional importante que implique que necesitamos darle aportes mayores y que no va a ser posible de administrar por una vía periférica. Y por otro lado, la fórmula puede ser magistral o premezcla. Magistral es aquella que se prepara en una central de mezcla según la indicación personalizada para cada paciente. Y estas se preparan día a día. Como ventaja tiene que es personalizada, que se pueden modificar los aportes de macro y micronutrientes y electrolitos también diariamente, y se puede ajustar la concentración, el volumen, agregar en caso necesario, por ejemplo, insulina en algunos casos, y también se pueden agregar las vitaminas y los oligoelementos. Como desventaja es que generalmente la receta se puede enviar hasta una hora temprana, generalmente el mediodía, porque como se preparan durante el día para que lleguen durante el día, eh, no pueden ser indicadas a cualquier hora o en la tarde. ¿Ya? Y bueno, y además debe ser administrada dentro de las 24 horas porque eh, estas fórmulas generalmente son, eh, resisten 24 horas después de ser elaboradas. Después de eso hay que desecharlas. Y las premezclas son bolsas que vienen listas y existen 2 en 1 o 3 en 1 con una composición estándar. Ya existen muchas fórmulas en el mercado de varios laboratorios con distintos aportes calóricos y proteicos y tanto para administración por vía central como periférica. En general estas tienen bajo aporte de electrolito y no contienen vitaminas ni oligoelementos porque el que estén agregadas las vitaminas y oligoelementos implican que la duración de la bolsa va a ser menor porque, porque se compromete su estabilidad, son más inestables. ¿Ya? Son muy útiles como nutrición parenteral suplementaria, por ejemplo, y como grandes ventajas tienen menor riesgo de errores, ¿ya? En la elaboración, en la prescripción, y generalmente además están disponibles en farmacia y se pueden iniciar en cualquier horario. ¿Ya? Y aquí tenemos la foto de una premezcla que viene con, esta es una 3 en 1, que tiene los tres macronutrientes, lípidos, carbohidratos y proteínas, y que al momento de administrarse hay que mezclarlos. Por eso se llama premezcla. Y acá está bueno, la etiqueta de una fórmula magistral preparada en que tenemos todo como el desglose de los aportes que contiene la fórmula que fue indicada un día en particular. ¿Ya? Y entonces seguimos con nuestro caso clínico del mismo paciente, en que decidimos iniciar una nutrición parenteral, que en este caso iba a ser suplementaria, y decidimos que esta nutrición parenteral fuera central y además magistral, es decir, que la íbamos a mandar a hacer eh, de manera o con una indicación personalizada para ese caso. ¿Con qué porcentaje de los aportes vamos a iniciar la nutrición parenteral? Y esto también vale para la nutrición enteral en realidad y oral también. Y es recordar que existe el síndrome de realimentación. Ya siempre que nosotros calculamos los requerimientos nutricionales de un paciente, probablemente al día 1 no vamos a partir con el 100% de los aportes. Una, por la tolerancia en el caso de la nutrición enteral, eh, y dos, porque existen pacientes, sobre todo los pacientes más desnutridos, que tienen mayor riesgo de hacer un síndrome de realimentación. ¿Qué es un síndrome de realimentación? Aquí lo vamos a ver, pero recordar que aquellos pacientes desnutridos o que tengan desnutrición con un índice de masa corporal bajo, con una pérdida de peso importante, desnutrición crónica, ayuno prolongado, alcoholismo, los adultos mayores también son pacientes que tienen riesgo aumentado de tener síndrome de realimentación, que es una condición que implica que el organismo de ese paciente está adaptado para resistir este estado de inanición, baja ingesta, ayuno prolongado, etcétera, y por lo tanto
eh, los electrolitos intracelulares tienden a salir al extracelular. ¿Ya? Y entonces de esa manera el paciente como que tiene un estado de adaptación y de renormalización a su estado de desnutrición o de hipoalimentación. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a realimentar a este paciente, y esto tiene que ver principalmente con la administración de glucosa y la secreción de insulina, la insulina va a provocar que todos estos electrolitos que son eminentemente intracelulares, pero que en este estado adaptativo estaban en el extracelular, vuelvan a entrar a la célula y por lo tanto pueden cursar los pacientes con déficit o disminución de los niveles plasmáticos de los electrolitos intracelulares. ¿Por qué? Porque van a reingresar a la célula. Entonces, el síndrome de realimentación se caracteriza por hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia principalmente. ¿Ya? ¿Qué es lo más importante? Prevenirlo, identificar a los pacientes que están en riesgo, iniciar lentamente la realimentación, monitorizar los valores de electrolitos, sobre todo de estos electrolitos, en algunos casos aporte profiláctico de electrolitos antes o en el momento de iniciar la realimentación y generalmente también se recomienda aporte de tiamina. Bueno, ¿cómo vamos a controlar a un paciente en soporte nutricional y sobre todo si es que está con nutrición parenteral? Es importante controlar hemoglucotest, muy importante, ¿ya? Eso, sobre todo en un comienzo, como no sabemos cómo va a responder el paciente, es importante controlarlo en forma horaria, cada 6, cada 8 horas, y irlo espaciando en la medida de que nos demos cuenta que el paciente no cursa con hiperglicemias en relación a la administración de nutrición parenteral. Ya electrolitos también es importante controlarlos en forma diaria en un comienzo, sobre todo en los pacientes que tienen mayor riesgo de realimentación de manera más seguida o más seriada. El triglicéridos plasmáticos. Los triglicéridos son muy importantes como para poder definir qué tan bien el paciente aclara los lípidos entregados de manera intravenosa. Entonces, es muy importante que al momento de iniciar la nutrición parenteral, ojalá basalmente tengamos niveles de triglicéridos y luego los controlemos al día siguiente o puede ser incluso a las 3 horas de haber iniciado la nutrición parenteral, pero para saber en el fondo cómo es la tolerancia de este paciente a la administración de lípidos intravenosos. Pruebas hepáticas, es importante tener basales y luego controlarlas en forma semanal. Función renal, también es importante tenerlo en forma basal y luego controlarlo dependiendo del paciente. Y acá aparecen algunos otros exámenes y también el peso y el control de ingesta. Es importante hacer un seguimiento. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones asociadas a la nutrición parenteral principalmente? Vamos a tener complicaciones asociadas a los macronutrientes, que pueden estar dadas por hiperglicemia, aumento nitrogenado, déficit de ácidos grasos esenciales en el caso de que no los aportemos, o hipertrigliceridemia, asociado a micronutrientes, cualquier alteración de micronutrientes o del estado hidroelectrolítico del paciente. Y hepatobiliares, ya que en general se pueden dar alteraciones de las pruebas hepáticas asociadas ya sea a hígado graso principalmente o estasia biliar, pero esto generalmente lo vemos en pacientes que reciben nutrición parenteral más prolongada. No es una complicación que se vea en el corto plazo. Y por último, ¿cuándo vamos a pensar en suspenderla? Y si seguimos con nuestro paciente, ya estamos en el 6.º día de nutrición parenteral, el paciente está mejor, tiene el abdomen blando, depresible, tiene deposiciones, se ha logrado avanzar progresivamente con los aportes enterales, el paciente está empezando a adquirir vigilia, por lo tanto lo evalúa fonoaudiología para poder ver si se puede iniciar el régimen oral. Y entonces, ¿cuándo podríamos suspender la nutrición parenteral? En general,
cuando veamos y corroboremos que el paciente está cubriendo alrededor de 50-60% de sus requerimientos nutricionales por la vía enteral, ya sea por la sonda o que inicie nutrición oral, y que su tolerancia sea adecuada. ¿Ya? El hecho de que un paciente parta con vía oral no significa que haya que sacar la nutrición parenteral en ese minuto, o que parta con nutrición enteral tampoco, porque no sabemos cómo lo va a tolerar. Si llegamos a cubrir el 50-60% de los requerimientos, la tolerancia es adecuada, sí podemos suspender. Generalmente la suspensión también se hace de manera paulatina, es decir, en la medida que el paciente va tolerando una alimentación enteral, se va disminuyendo el aporte parenteral hasta suspender. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas es importante recordar? La desnutrición en los pacientes hospitalizados se asocia a peores resultados clínicos, por lo tanto es algo que tenemos que tratar de prevenir, ¿ya? Para determinar a qué pacientes vamos a indicar soporte nutricional, es importante detectar el riesgo nutricional, ya que va a estar dado por el estado nutricional, por los días de ayuno, por el grado de inflamación y por la indemnidad o no de utilizar el tubo digestivo para la alimentación. En segundo lugar, importante calcular los requerimientos, que vamos a utilizar el método factorial entre 20 hasta 30 a 35 calorías por kilo y entre 1 a 1,5 gramos de proteína por kilo. Definir la vía, que puede ser oral suplementada, enteral, parenteral o mixta, dependiendo de la tolerancia y la indemnidad del tubo digestivo. Ojo con el riesgo de síndrome de realimentación, ¿ya? Sobre todo al iniciar el soporte nutricional por cualquier vía, es importante partir de manera lenta y progresar según la tolerancia, sobre todo en los pacientes de riesgo, que ya los revisamos. Y por último, hacer la monitorización adecuada, sobre todo en el caso de la nutrición parenteral, aunque en el caso de la nutrición enteral también es muy importante controlar básicamente los mismos parámetros. Control metabólico, glucosa, o sea, glicemia o hemoglucotest, electrolitos, hidratación, función hepática, renal, etc. ¿Ya? Así que con esto terminamos la clase. Ojalá que les haya quedado claro y que estén muy bien.